Hey hermanos, a ver si me escuchan. Parece que no se estaba escuchando la, la señal por ahí. Si me están escuchando y me pueden mandar un mensaje, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Hey hermanos, a ver si me escuchan. Parece que no se estaba escuchando la señal por ahí. Si me están escuchando y me pueden mandar un mensaje, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ahora sí. Pasa vos, hermanos, ¿cómo están? Son las 7:08. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el sur de California para nuestros hermanos de México, Centroamérica, nuestros hermanos de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Nicaragua y todo lo que es Centroamérica y parte de Sudamérica. Pues es un gusto saludarles, hermanos. Los saluda su hermano Miguel Orbe a través de ministerios edificándonos en su palabra. Pues tengo el gusto, hermanos, de esta noche. Vamos a presentar a nuestro hermano que nos dará la palabra en esta tarde. Nuestro hermano nos acompaña desde la ciudad de Honduras, Tegucigalpa. Y pues, sin más preámbulo, se los presento y ya que él nos va a decir de dónde se encuentra y el lugar donde él está transmitiendo. ¿Cómo estás, Paz a todos. ¿Cómo estás, mi estimado hermano Asaf? Qué gusto saludarte. Igual, Miguel, gracias y paz a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Es un placer para mí realmente compartir en este ministerio que tiene muchos años bendiciendo muchas vidas. Y hoy el Señor me bendice, pues, y me permite ser un instrumento para poder llevar su palabra a cada uno de ustedes con este tema tan interesante, ¿verdad? Amén, amén, mis hermanos. Pues Gustavo es un joven que conocí hace
no tiene mucho tiempo que lo conocí a través de este boom que hay ahorita de las redes sociales y esta pandemia nos ha traído algo bueno, ¿no? De que nos estamos conociendo a través de los medios digitales. Y Gustavo es un joven muy entusiasta, pero es un joven que sirve a Dios y yo estoy muy contento, muy orgulloso de poder ser tu amigo, de poder ser tu hermano y de que en esta tarde el Señor te use para presentar la palabra en este lugar y que muchos hermanos te están escuchando. Pues mi hermano Gustavo, te dejo. Tienes el tiempo aquí en Ministerios, toma el tiempo que sea necesario y más tarde nos estaremos viendo para despedir este programa. Que el Señor te bendiga, Gustavo. Y antes de empezar, me gustaría que les contaras a los hermanos de dónde estás transmitiendo, a qué iglesia vas y qué es lo que haces. Y que el Señor te bendiga, Gustavo. Mm. Muchas gracias, Miguel. Bueno, hermanos, mi nombre es Gustavo Asaf Cruz Betancourt. Yo soy hondureño. Pertenezco a la Iglesia de Dios del Séptimo Día en la comunidad de La Galí, en la zona 2. Mi ministerio siempre me ha apasionado la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios y me encanta aprender de su palabra y también me he desarrollado en el ministerio musical. Nací en iglesia, gracias a nuestro Dios por su misericordia y hasta el momento, en estos 27 años, Él se ha mantenido fiel y aquí estoy, ¿verdad? Es un placer, les repito, para mí compartir con ustedes y entonces iniciemos con este estudio de esta noche. Quiero invitarles a que antes hagamos una oración a Dios para que Él nos dirija a través de la enseñanza de su palabra. Ahí donde están, les invito a que inclinen su rostro y decimos a nuestro Señor: bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que me das de compartir en el ministerio de edificándonos en su palabra. Señor bendito, quiero que este momento sea de bendición para mis hermanos y por tanto te pido que perdones nuestros pecados y por tanto te pido que limpies nuestra maldad, que prepares nuestros corazones, Señor, para que tu palabra encuentre un lugar en nuestros corazones y sobre todo que este tema tan importante lo podamos comprender a la luz de tu Hijo Jesucristo, quien no discrimina, quien no hace un lado a nadie, quien por su sacrificio en la cruz nos ha hecho a todos iguales, Señor, para honra y gloria tuya. Bendice el momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartirles una pantalla aquí, hermanos, para que avancemos con un poco más rápido. Tienen ahí en sus pantallas el título de esta exposición. Miren, discriminación y la iglesia, ¿verdad? Un tema contemporáneo, importante, sobre todo por las situaciones que estamos viviendo a lo largo de Latinoamérica y también ahí en América y en todo el mundo. Realmente creo que este tema es importante que lo trabajemos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir la discriminación a la luz del diccionario. Dice el diccionario de Google que la discriminación es dar un trato diferente a personas que merecían recibir el mismo trato que otras de su género y que supone beneficiar a unos y perjudicar a otros sin más motivos que la diferencia de raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera. Y entonces surge la pregunta, hermanos, dado esta situación, ¿hay discriminación en la iglesia? ¿Hay tratos diferentes a unos que los benefician y a otros que los perjudican dentro de nuestras congregaciones? En ocasiones buscamos perjudicar a las personas en la iglesia por su raza, por su sexo, por sus ideas, por sus tendencias políticas, por sus tendencias doctrinales, por sus tendencias religiosas. Y creo que a la luz de la experiencia todos podemos decir que sí. Y yo estoy seguro que más de alguno puede dar un testimonio de cómo ha experimentado en su vida o ha visto en la vida de otro que se ha hecho de actos de discriminación. Y entonces, ya que definimos que hay discriminación en iglesia, preguntémonos, ¿por qué se discrimina en iglesia? Y la primera razón es obvia, porque la iglesia está formada por seres humanos, por seres necesitados de gracia.
No somos semidioses los que conformamos el cuerpo de Cristo. Somos seres caídos, que por la gracia de Cristo Jesús hemos encontrado salvación definitivamente, pero con una cantidad de errores que si estoy seguro nos ponemos a examinar, nos podemos dar cuenta que tenemos. Entonces, siento que discriminamos en la iglesia porque primeramente somos seres humanos. Y segundo, y esto es lo que va a regir el estudio de esta noche, es que nosotros discriminamos porque sentimos que tenemos la autoridad de Dios para hacerlo. Y creemos que Dios aprueba nuestras acciones discriminativas. ¿Con qué fin? Bueno, veámoslo a continuación. Entonces, este segundo aspecto va a ser el que nos va a dirigir a lo largo de este estudio. Nosotros discriminamos porque sentimos la autoridad de Dios para discriminar. Y entonces yo quiero que veamos el inicio de nuestro estudio a la luz de lo que dice el libro de Esdras. Leo lo que dice el capítulo 10 en el verso 2 y 3 y en el verso 8, a la luz de la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios. Entonces, uno de los descendientes de Elán, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos, a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Y el verso 8 dice de ese mismo capítulo: y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días a esta propuesta que acabamos de leer, según la decisión de los jefes y los dirigentes, se le quitaran sus propiedades y se le expulsara de la asamblea de los repatriados. Entonces, miren qué acción más terrible esta, hermano, con la que nos encontramos. Se ve como una infidelidad a Dios haber tomado por esposas a mujeres extranjeras y haber tenido hijos con ellas. Pero la esperanza y la solución a este conflicto la encuentran expulsando a sus hijos, dicen. Y entonces la pregunta, ¿será que estas mujeres no fue que ocuparon ayuda para quedar embarazadas? ¿No son estos hombres que menciona la lista del capítulo 10 los padres de esos hijos? Y a la luz del texto nosotros nos damos cuenta que para el escritor y para lo que lo dice Secanías, esto es un mandamiento de Dios fundamentado en la ley. Termina el verso número 3 diciendo: y todo aquel que no esté de acuerdo, pues también será expulsado. Ahora, ¿por qué se toma esta decisión tan radical? No debemos perder de vista el contexto de la enseñanza. Recuerden que el libro de Esdras nos cuenta la etapa post-exílica del pueblo judío, luego de haber venido de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y Babilonia para ellos representó algo terrible en su historia, a tal punto que perdieron el templo, perdieron la ciudad, perdieron todo su estado político e incluso perdieron hasta su idioma. Y entonces ellos llegan a la reflexión: todo este mal nos ha venido porque hemos desobedecido al Señor. Y ellos creen que la solución para evitar una tragedia parecida en el futuro y para evitar que esto no se vuelva a repetir, lo del exilio, es actuando con una ortodoxia extrema, con un legalismo extremo. Ellos buscarán la mayor pureza posible con tal de no experimentar nuevamente el cautiverio babilónico. Y todo lo que contamine, entre comillas, vamos a poner eso debe ser desechado. Sin importar que esto que contamine sean mujeres y sean niños indefensos. Nosotros vemos en este caso, hermanos, un acto de discriminación claro que se justifica con el deseo de ser más santos y de ser más puros a Dios. Nosotros podemos ver cómo se beneficia a unos y cómo se perjudica a otros, creyendo que se cuenta con la aprobación divina para hacerlo. Y la pregunta es: ¿será que hemos hecho lo mismo en nuestras iglesias? ¿Será que en nuestras congregaciones hemos realizado las mismas acciones?
Pues puede que sí. En el afán a veces de lograr una iglesia más pura, más santa, más espiritual, y todo esto entre comillas, lo repito, podemos llevarnos de encuentro a muchas personas. Hermanos, la discriminación en la iglesia muchas veces se fundamenta en la escritura. Y sentimos la autoridad de Dios y la autoridad de su Hijo para hacer a un lado personas, sin importar con esto lo que les perjudique a estas personas. No nos importan a veces sus sentimientos, a veces salen sobrando su familia, a veces sale sobrando su condición espiritual. Todo eso por lo que Jesús murió, todo lo que Jesús conquistó en la cruz, por lograr una iglesia más pura y más santa, a veces lo hacemos a un lado. Y miren todo el daño que se puede causar. Todo aquel que no se someta a este mandato divino, pues hay que hacer lo mismo con ellos y decirle adiós. No puedes ser parte de esta congregación si no te sometes a esto, a este modelo. Y bueno, yo creo que debemos dar una respuesta al texto bíblico, a esta palabra de Dios que encontramos en el libro de Esdras capítulo 10 y que es un poco difícil de entender, pero que vamos a tratar de estudiar en esta noche. Primeramente, hermanos, preguntémonos, ¿verdad? ¿Será que hay hombres extranjeros que solo se habla de expulsar mujeres y niños? ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento el caso de la mujer adúltera, verdad? ¿Qué pasa? No, dicen los fariseos, aquí encontramos a esta mujer en el pleno acto del adulterio. Esa es la primera pregunta. Bueno, no estaba haciéndolo sola. ¿Qué pasó con el adúltero? Entonces, la misma pregunta me hago aquí en Esdras. ¿Será que no había hombres extranjeros que solo se habla de expulsar mujeres y niños? Esa es una pregunta que tenemos que meditar. Segundo, ¿podemos fundamentar con la ley, con el Pentateuco, con la Torá, esta acción de expulsar mujeres extranjeras? Pues fíjense que estudiando la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, nos damos cuenta más bien que estos libros nos invitan al pueblo de Israel a darle un trato especial a los extranjeros. Veamos algunos ejemplos que tengo en pantalla. Vean por ejemplo la famosa promesa que le hace Dios a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Luego nos trasladamos a Génesis capítulo 41, verso 45. Dice el escritor, y le cambió el nombre a José, ¿quién? Faraón, y lo llamó Safenet Panea. Además, le dio por esposa a Asenat. ¿Quién es Asenat? Hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On, una egipcia, una extranjera. Y de este modo quedó José a cargo de Egipto. Y luego los hijos de José, Manasés y Efraín, que son a quien se reparte tribus también, son descendientes de una egipcia. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, ya pasándonos al siguiente libro de la ley, dice, los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Y el verso 38, la primera parte me llama la atención. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase. O sea, todos los que pactan en Sinaí, no todos son hebreos descendientes de Jacob, tomando en cuenta, como leímos en el verso anterior, que José, sus 2 hijos, son descendientes de una egipcia. Y estos pactan en Sinaí. Si avanzamos en el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta más bien que la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, como le quieran llamar, llama al pueblo más bien a darle un trato especial al extranjero. Y siempre les recuerda al momento de la forma en cómo deben tratar a los extranjeros, les recuerda que ellos fueron extranjeros en Egipto. Éxodo 22, 21. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Éxodo 23, 9.
No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Levítico 19:10. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Y si nos vamos al Levítico, hermanos, en el centro de la Torá, en el centro del Pentateuco, el libro donde más se enfatiza sobre la santidad, dice este libro, capítulo 19, verso 33 al 34. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, expúlsenlo. No, miren, bien, dice, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, dice el Señor. Porque también, y el recordatorio, ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, Dios de Israel. Entonces, en esta segunda parte, hermano, yo puedo concluir que no se puede fundamentar en la ley de Dios, no podemos utilizar como mandato divino la expulsión de estas mujeres en el libro de Esdras. Todo lo contrario, la Biblia, en los primeros 5 libros, nos hace un llamado a amar al extranjero. A Israel le hace un llamado a amar al extranjero, a protegerlo, a tratarlo como un natural, recordando que ellos fueron extranjeros en Egipto. Segundo aspecto para esta noche. Realmente, si nosotros nos vamos a los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que los judíos llaman la Torá, realmente ahí el llamado que hace el Señor a través de esta escritura es a amar, a proteger al extranjero, a tratarlo de la mejor manera posible, porque el pueblo que recibe esa ley también fue extranjero. Muy bien. Ahora, si ustedes ven en el capítulo 10 del libro de Esdras, y este es el tercer punto que quiero tratar, la propuesta de Secanías de expulsar a estas mujeres con sus hijos, que son sus mujeres, realmente son sus esposas, tiene una aparentemente pequeña oposición. Capítulo 10, verso 15 del libro de Esdras dice, solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tibá, apoyados por los levitas Mesulán y Sabetai. Pero esta oposición es pequeña solo en apariencia, porque sí fue un movimiento más grande el que se opuso a la propuesta de Esdras. De ninguna manera, un paréntesis en esta parte, pretendo ensombrecer el libro de Esdras, que es rico y que es inspirado por Dios y que bendice tanto nuestra vida, de ninguna manera. Sin embargo, la propuesta que él hace de expulsar a las mujeres sí recibe una oposición, y esa oposición nosotros la encontramos en 3 libros preciosos del Antiguo Testamento. Y entonces, a partir de esta expulsión de las mujeres y los hijos extranjeras de Jerusalén, surgen las obras del libro de Ruth, surgen las obras del libro de Nahum, y surge la profecía de Jonás. El libro de Ruth, ¿de qué nos habla, hermanos? A ver si recordamos. ¿Quién es la protagonista de ese libro? Una moabita, una extranjera. Y este libro les recuerda a los judíos que el rey David, la máxima expresión de la monarquía israelita, el hombre conforme al corazón de Dios, David es descendiente de una moabita. El hijo de Ruth, ¿cómo se llama? Obed. El hijo de Obed, Isaí. Y el hijo de Isaí, David. Por tanto, hay sangre moabita, hay sangre extranjera en David. Y entonces el libro de Ruth surge como una manera de hacer una protesta a esta propuesta de expulsar mujeres extranjeras. Porque para empezar, el rey David tiene sangre extranjera. El libro de Nahum y el libro de Jonás son profecías dadas a Nínive. Y yo en esta tarde, hermanos, en esta noche aquí en Tegucigalpa,
me quiero centrar específicamente a que nos meditemos un poco en el libro de Jonás. Y lo primero que leemos sobre el profeta Jonás, hermanos, es que Dios le dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás 1:2. La primera pregunta que hemos de contestar, ¿qué significaba Nínive para los judíos? ¿Qué significado tiene para un judío posexílico Nínive? Bueno, Nínive, no sé si recuerdan, era la capital del imperio asirio. Este imperio fue el que acabó con las tribus del norte, con lo que se llamaba el reino de Israel. Los asirios tenían una manera particular de desaparecer a los pueblos que conquistaban, y era a través de la mezcla con otras razas. De esta forma podrían hacer desaparecer sus ideales, su religión, su cultura, su idioma, etcétera. Al reino del norte, después de esta mezcla que hizo el reino asirio, se le conoce como los samaritanos. Pero también el reino del sur sufrió el embate de los asirios. Durante el reinado de Ezequías, ustedes se van a dar cuenta que si no es por la intervención divina, Sennacherib hubiera destruido el reino del sur también. Y lo tenían amedrentado, tenían sitiada la ciudad, y Dios libra a Ezequías y al reino del sur de el exilio por parte de los asirios. Y bueno, cuando Jonás recibe el llamado de Dios, está invitado a predicar a Nínive, la capital de este imperio asirio. Y nosotros leemos en el verso número 3 del libro de Jonás, capítulo 1. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Hermanos, Nínive queda al oriente de Israel, de Jerusalén. Tarsis queda al occidente. Dios le dijo, ve a la derecha, y Jonás se fue a la izquierda. Para huir del Señor, dice la palabra de Dios, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué huye Jonás? Jonás huye porque la predicación era para gentiles. Y en su concepción, ellos no merecían escuchar palabra de Dios, porque escuchar palabra de Dios les abría la posibilidad de escuchar la profecía, arrepentirse y que luego Dios los perdonara. Pero para Jonás, los únicos que merecen ese privilegio son los judíos. Y entonces por eso él huye de su misión profética. No quiere predicar a los gentiles. En ese sentido, se convertiría en un antipablo, que él tuvo un afán más bien por predicar a los gentiles. Ahora, veamos algunos aspectos significativos de la historia de Jonás. Primeramente, hermanos, durante la tormenta que se hace evidente el paganismo que tienen los marineros. Porque ustedes leen en el texto que ellos empiezan a clamar cada quien a su Dios. Y cuando se dan cuenta que Jonás es el problema, ellos hacen todo lo posible por regresar el mar a tierra. La palabra de Dios dice, capítulo 1, verso 14 al 16, vean. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre. Nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Convengamos algo, hermanos, en esta lectura. Si los papeles se hubieran invertido, Jonás no hubiera dudado en lanzar a estos sucios gentiles al mar.
Pero en este relato, lo que vemos es que los misericordiosos no es Jonás, el del pueblo de Dios, el del pueblo santo, sino que los misericordiosos son los paganos porque no quieren lanzarlo al mar. ¿Qué tal si es inocente? Los que claman a Dios son los paganos. Jonás estaba dormido. Los que temen al Señor son los paganos. Jonás huyó de Dios. Los que ofrecen sacrificios al Señor y hacen votos son los paganos. Jonás se está hundiendo en el mar, símbolo en la mente judía de las tinieblas. Vean los papeles, repito, si a Jonás si la historia fuera con papeles invertidos, Jonás no lo piensa 2 veces y los tira al mar a todos. Y segundo, los paganos. Qué interesante, ¿verdad? Luego Jonás, ustedes conocen la historia, se lo traga un pez, lo escupe el pez y nuevamente el Señor se comunica con él. Y Jonás va a predicar a Nínive. Veamos lo que sucede en Nínive, hermanos. Luego de la predicación de Jonás, leemos en el capítulo 3, versos 5 al 10. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Hermanos, el pueblo pagano se arrepiente de sus pecados y el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra, como dice Jonás en el capítulo 1, cambia de parecer y no lleva a cabo la destrucción que tenía planificada. Nínive se arrepiente y Dios también se arrepiente del daño que les iba a hacer. Y entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos el perdón de Dios manifestado sobre otras personas? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos que el perdón de Dios se ha manifestado sobre otras personas? Supongamos, tenemos un vecino, no asiste a nuestra congregación, no es parte de nuestra organización y cae enfermo y ora y ayuna y Dios le sana. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando aquel que estaba en mal camino se arrepiente y Dios le perdona sus pecados? ¿Con alegría o con enojo? Entonces, en este contexto que estamos estudiando, ¿cómo va a reaccionar Jonás, el profeta de Dios, el representante del pueblo santo de Israel? Y para sorpresa de todos, hermanos, dice el capítulo 4, verso 1 al 3. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. A Jonás, hermanos, le enfurece el perdón de Dios para con Nínive. Le enfurece que Dios sea bondadoso y compasivo.
Le molesta que Dios no haya destruido a Nínive. De hecho, si ustedes ven el verso 5 del capítulo 4, dice que Jonás se va a una loma y se sienta con la esperanza de que Dios se compadezca de él y destruya a los ninivitas. Jonás, cuando dice, prefiero morir, está diciendo, quisiera regresar al vientre del pez, a la profundidad del mar. No quiero vivir en un mundo regido por un Dios que es misericordioso, por un Dios que es perdonador, por un Dios que es para la humanidad, dispuesto a escuchar el clamor de un pueblo, aunque este pueblo no sea Israel. Jonás no quiere vivir en un mundo en donde quien rige es un Dios con estas características. Y entonces él prefiere morir que seguir viviendo. La historia termina, hermanos, marcando la diferencia entre Dios y Jonás. Jonás, quien es el prototipo del pueblo judío post-exílico. ¿Cómo Jonás, dice Dios, se puede compadecer? Porque ustedes conocen la historia de la planta que nace y le sirve como una casa a Jonás, pero que se seca el siguiente día. Y Dios le pregunta, ¿cómo es posible que te puedas compadecer? ¿Cómo es posible que en tu alma sientas pesar por esa planta que ni siquiera te costó sembrarla? ¿Y cómo no quieres que yo me compadezca de Nínive, donde hay 120,000 personas viviendo y donde ellos no pueden ni siquiera distinguir su mano derecha de su izquierda? Es decir, si ellos han actuado pecaminosamente es porque necesitan un pastor, necesitaban un profeta. Es una tierra bendecida, hay mucho ganado, pero a pesar de que es tan próspera, necesita la intervención de un siervo de Dios para que... Esa es la historia del profeta Jonás. Y así termina, diciéndonos la diferencia que tiene Dios con la que tiene Jonás, el prototipo de Israel. Concluyamos con algunas afirmaciones. Primeramente, este estudio no pretende desmerecer la labor de Esdras. No podemos discriminar un libro sagrado, sobre todo porque el tema que estamos tratando es la discriminación. No es con discriminación que hemos de enfrentar la discriminación. Esdras fue un personaje valiente, hermanos. Ese libro es, yo recuerdo cuando estudió la escuela sabática, ese libro habla de restauración, de cómo Dios regresó a su pueblo después de 70 años de cautiverio. Y Esdras trabajó valientemente con Nehemías, con Zorobabel y con el sacerdote Josué en tiempos angustiosos, como dice el profeta Daniel. Sin embargo, lo que sí quiero que recalquemos es que esa acción de expulsar a las mujeres y a sus hijos debemos entenderlo a la luz de su realidad. Y la realidad que están viviendo en esa época es la posexílica. Sacada de su contexto, hermano, esta enseñanza de la palabra de Dios puede ser tergiversada y usada para fines malignos. ¿Cuántos en el nombre de Dios, y es la segunda conclusión, verdad, han discriminado? Porque realmente esta también es una conclusión que quiero dar. Y sí se puede discriminar con la Biblia en mano. Sí se puede discriminar creyendo que tenemos la autorización de Dios. ¿Con el afán de qué? De lograr mayor pureza, de lograr mayor santidad, de ser un pueblo distinto, de ser un pueblo más espiritual. En nombre de esas cosas se puede discriminar. En la historia nosotros encontramos grandes crímenes que se han cometido en nombre de la fe. Las tropas cruzadas, por ejemplo. La Inquisición, la exterminación indígena se hizo en nombre de Jesucristo. Este movimiento de identidad cristiana donde habla de la supremacía de la raza blanca se hace en nombre de la fe. El Ku Klux Klan en un momento también basó sus ideales en la fe del cristiana. Y nosotros podemos dar un montón de testimonios. Y la pregunta es, ¿será que en nuestras iglesias hemos visto episodios parecidos como los que mencionamos aquí? Una pregunta. Siguiente conclusión, hermanos. Los humanos como Jonás discriminan
Los humanos, como el Dios del cielo, creador de la tierra y el mar, son misericordiosos. Anhelan que todos lleguen a la comprensión de ese Dios amoroso y tierno que en la cruz se entregó por nosotros. Las personas que son como este Dios que nos menciona en el libro de Jonás, desean que los demás abandonen su vida de pecado. Desean que los demás reciban el perdón de Dios y vivan una vida plena en Cristo Jesús. Cuarta conclusión. Jesucristo, hermanos, es el modelo máximo de antidiscriminación. Dice la carta a los Efesios que Él hizo de dos pueblos uno. Él derribó la pared intermedia de separación, esa que estaba en el templo, que separaba el atrio de los gentiles con el templo. Por medio de su cruz, dice Pablo, los Efesios, que Él trajo el chalón de Dios. Nos hizo estar bien con Dios, nos hizo estar bien con nosotros mismos, nos hizo estar bien con la creación y sobre todo nos hizo estar bien con nuestro prójimo. En Cristo Jesús, dice la carta a los Gálatas, no hay esclavo ni libre, no hay pobre ni rico, no hay judío ni griego, no hay latino, ni estadounidense, ni europeo, no hay mujer ni hombre. Nosotros vemos en los evangelios que en la crucifixión su título estaba en latín, griego y hebreo. Y eso demuestra que Jesucristo es el Dios de toda lengua y el Dios de toda la humanidad. Finalmente quiero decir, hermanos, la sana doctrina que predicamos debe estar fundamentada en sanar, no en discriminar. Nuestra enseñanza, porque esa es la traducción que hemos usado para doctrina, debe estar basada en el Evangelio del Cristo, cuya inscripción en la cruz estaba en hebreo, en griego y en latín. Este fue el Cristo, cuyo fin supremo es la salvación de todas las personas, cuyo reino se basa en el amor fraterno entre seres humanos, cuyo reino procura el bien de todos, en donde todos puedan ser plenamente felices y en donde todos puedan tener un gozo permanente. Hermanos, realmente yo agradezco su atención. Espero que esta reflexión y este estudio haya sido de bendición para sus vidas y nos haga reflexionar más sobre nuestras actitudes que como iglesia estamos tomando. Muchas gracias, Miguel. Yo bendigo a Dios porque nuestro Dios aún en nuestras imperfecciones, con su misericordia, nos miró a cada uno de nosotros. Y hoy podemos decir que somos de ese pueblo bendito que Dios ha escogido. Que Dios te bendiga, Amén. Gustavo, por el tiempo. Que Dios sea contigo, con tu familia y con todos los hermanos de la Iglesia de Dios allá en Tegucigalpa y en todo Honduras y en todos los pueblos de la tierra que estamos aquí para proclamar y no para discriminar, para enseñar Amén. de ese grande amor que nuestro Dios tuvo para con nosotros, así nosotros enseñárselos a las personas que no le conocen. Que Dios te bendiga, Gustavo, te mando un abrazo y Igual, gracias. y por ahí dice que no me oigo, pero creo que ya me estoy oyendo. Hermanos, una disculpa, siempre pasan problemas de audio en las transmisiones. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Son las 7:48 de la noche aquí en el sur de California. Transmitimos desde cerca de Los Ángeles, California. Nuestro hermano está en Tegucigalpa, en Honduras. Y por eso les pido una disculpa por los problemas técnicos. Quisiera saludar a mis hermanos que están por aquí rápidamente. Nuestra hermana Enriqueta Chávez, que Dios te bendiga, hermana. Dice que ella está desde la iglesia de La Calí, en la zona 2. La esposa Allá, del pastor. que Dios la bendiga, hermana Enriqueta, que Dios bendiga al pastor.
Nuestra hermana Ana Ruth Bermejo nos está mirando y les manda saludos desde acá, desde Lancaster, California. A nuestra hermana, a nuestro hermano Josué Mutul Guevara. Que Dios te bendiga, Mutul. Te mando un abrazo, mi estimado amigo, ministro de la Iglesia de Dios allá en Yucatán. Nuestro hermano Javier Altamirano Santana, gran amigo mío, gran hermano, lo aprecio bastante. Que Dios te bendiga, Javis. Nuestra hermana Nubia Tiznado, nuestra hermana Verónica Salceda, nuestra hermana Ana Díaz, que Dios me la bendiga, hermana Ana. Nuestra hermana Daina Rojas, mi esposa, que está también ahí apoyándome desde la recámara, oyendo también el mensaje. A nuestra hermana Silvia Corral, a nuestra hermana Alicia Medrano desde Tampa, Florida, nuestra hermana Esmeralda Reynoso desde Belice, nuestra hermana Elizabeth Reyes desde Estado de México, nuestros hermanos de la Brigada Humanitaria GRI desde Guatemala, les mandamos un saludo hasta Guatemala. Nuestra hermana Dina Nofer de Guatemala, pero ella acá en el área de Los Ángeles. Que Dios la bendiga, hermana Dina. Nuestro hermano Jorge Argueta dice: hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que Dios añada muchas bendiciones a nuestras vidas. Nuestra hermana Telma Sandoval, nuestro hermano Torres de la Cruz, nuestro hermano Joel López Palacio. Que Dios te bendiga, Joel, que Dios bendiga a tu familia. Ayer estuvimos por aquí charlando con nuestro hermano Joel, que gracias a Dios ya está bien de salud. Y nuestra hermana Ruth Huerta Serrano y nuestro hermano Rafael Vázquez Sánchez. Paz, hermano Miguel, dice: bendiciones, que el Señor siga bendiciendo esta plataforma de dedicación. Pues que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y antes de esto quisiera que nos despidieras con palabras de oración, Gustavo, y dándole gracias a nuestro Dios por este tema y por este servicio que tuvimos la oportunidad de escuchar, y que oraras también por todos los enfermos que hay alrededor del mundo. Muy bien, gracias, hermano. Sí, invito eso, a que oremos por todos los que están enfermos, por COVID, ya nuestros hermanos en distintas partes de Centroamérica y en México. Y sé que ahí también en Estados Unidos están afectados, ¿verdad? Entonces motivamos esas oraciones. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, gracias por este momento, Señor, que nos has permitido reflexionar en tu palabra, que nos ha llamado a ver a todos por igual, así como tu Hijo lo vio, así como Jesús nos permitió ser por medio de esa cruz. Por medio de esa cruz, Él nos dio un estatus. Por medio de esa cruz, Él nos hizo a todos iguales. No permitas que en tu pueblo haya discriminación. Llámanos a la conciencia que la santidad, la pureza se logra amando a los demás, siendo serviciales con otros, buscando el bien de todos, amándonos, sirviéndonos. Esa es la santidad que tú esperas de nosotros, que hagamos misericordia con todos. Bendice este ministerio, bendice a Miguel por todos estos años que han bendecido a muchas personas, la intervención del Ministerio Edificándonos en su palabra. Que siga bendiciendo a más, que se sigan uniendo más personas a este servicio, Padre. Y queremos dedicar un momento especial para que tú pases tu mano sanadora por todos esos que se duelen por una enfermedad en estos momentos. Bendice a todos nuestros hermanos que están pasando por este duro trago que es la pandemia. Bendice y conforta a sus familiares. Sánales, Padre eterno. Provéelos insumos suficientes para que puedan experimentar este momento doloroso con todo lo que necesitan y sobre todo con tu protección cerca de ellos. Los pongo en tus manos, Señor. Y esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, Gustavo. Y por ahí no se escuchó la frase que dije, pero me quedo con la última parte de tu conclusión. El fin supremo de nuestro Dios es la salvación de todos. Y está en nosotros también enseñar lo que nuestro Dios nos ha mostrado. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Nos esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de California, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, 8 de la noche, hora de Centroamérica. Nuestro hermano David Rojas Aldaco estará transmitiendo como lo había venido haciendo normalmente. Y nuestro hermano, a la próxima semana, el próximo lunes, tenemos un predicador nuevo. Los esperamos. Escúchenos, sintonice esta transmisión que lo hacemos
con todo el amor, para que la palabra llegue a todo mundo. Que el Señor me los bendiga, paz a ustedes y nos vemos la próxima semana. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace